Coronavirus, un tema que nos absorbió a todos. Durante 8 meses desayunamos, almorzamos y comimos coronavirus. Es normal que eso haya sucedido, pero ahora llegó la violencia, las masacres, el caos a Bogotá. Y como en Colombia un tema nuevo anula al otro, hoy quiero hablarles de un gol, o más bien de un autogol que puede pasar de agache y que involucra a la alcaldesa Claudia López. Ella es nuestra dama de hierro. Yo creo que Colombia no se decide a dar esa negociación, a coger el toro por los cuernos, a saber y a sacarle al narcotráfico cuál es la estructura política y económica con la que cogobierna Colombia. Una mujer de armas tomar, o de palabras tomar, a veces de más. Sí, hay una colección de contradicciones en muchos temas, frente al Transmilenio, frente a la Séptima, frente a la participación del ELN u otros grupos ilegales en marchas y en protestas en Bogotá. Yo la he criticado en esas contradicciones, pero también la he apoyado cuando ha tenido aciertos. Hoy voy a hablarles de la que podría convertirse en la peor contradicción de Claudia López. Pero en este caso lo que quiero hacer es llamar la atención de la ciudadanía y sobre todo de sus votantes para que no la dejen cometer, o más bien corrija el error de traicionar su propia bandera, la lucha contra la corrupción. Claudia López anunció que su principal asesor en la construcción del POT de Bogotá será César Augusto Carrillo Vega, un nombre que para la mayoría no dice nada, pero para empezar a explicar este enredo es la mano derecha y la mano izquierda del exgobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Carrillo no solamente fue su gerente de campaña a la gobernación, también fue su secretario de planeación durante el grueso de su mandato y además al final fue el candidato de Rey a ser el nuevo gerente de la Corporación Autónoma Regional, la CAR. Jorge Rey está involucrado en varios casos por presuntamente manipular el uso del suelo, por no pagos de plusvalías, que son más conocidos como el fenómeno del volteo de tierras, un negocio más lucrativo que el mismo narcotráfico. Y esto era lo que pensaba Claudia López de Rey. También es más sofisticado y más complejo de entender. Aquí haré un esfuerzo por explicarlo de la forma más simple posible. El señor José tiene un terreno de 1 hectárea que vale 10 millones. Ese terreno, por ley, solo se puede utilizar para lo que dice el POT. El lote está registrado como vocación agrícola, solo se puede sembrar. Supongamos que el municipio está creciendo, llega mucha gente todos los años y hay que tener más espacios para construir. La administración convoca la revisión del POT y con criterios técnicos y ambientales decide que la tierra del señor José es apta para construir. La hectárea pasa de valer 10 millones de pesos a 1.000 millones de pesos, pero en contraprestación, si José quiere construir, debe pagarle un dinero al municipio como mecanismo de distribución de la riqueza que beneficie a todo el municipio. ¿Cuál es el negocio? Pagarle a uno o varios funcionarios corruptos para que por un lado cambien el uso del suelo y se dispare el valor del lote y por otro lado le paguen al municipio mucho menos de lo que por ley deberían pagar por ese cambio. Negocio por punta y punta. Miren la dimensión de ese negocio en un caso real. Cuando llegó Rey a la alcaldía de Funza, se hizo un estudio sobre cuánto deberían pagar por plusvalía los predios que habían tenido una modificación de uso previo. El cálculo inicial fue de 530.000 millones de pesos. Resulta que después de varias volteretas del gobierno de Rey en Funza, el cobro terminó siendo de apenas 36.000 millones de pesos. Es decir, menos del 7% de lo que según los estudios de la misma alcaldía de Funza se ha debido pagar. Se ahorraron 494.000 millones de pesos que habrían servido para muchísimas cosas en el municipio de Funza. Entre estos hay casos de parques industriales que no pagaron la plusvalía que tenían que pagar. Y se otorgaron más de 60 licencias para parques industriales que eran presuntamente ilegales. En su momento, Claudia no solamente hablaba de Rey como el jefe del cartel del volteo de tierras, sino que me acusaba a mí de supuestamente postergar el debate que yo había anunciado para proteger a un alfil de Germán Vargas Lleras. Porque el jefe del volteo de tierras y del cartel de los POTs es el señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Pero ¿cómo termina Claudia López, la dueña de la lucha contra la corrupción, enemiga pública de Jorge Rey, nombrando como su gurú en el proyecto POT de Bogotá, el más delicado para la ciudad, a César Carrillo, el exsecretario de Planeación del cuestionado Jorge Rey? La política es dinámica.
aunque debería ser coherente. Empieza la campaña a la alcaldía y con ella empezaron los coqueteos. Rey necesitaba al Partido Verde para que apoyara a su candidato Nicolás García a la gobernación y Claudia necesitaba ser vista en la campaña a la alcaldía como la aliada de los proyectos de trenes regionales. En mayo del año pasado hubo un acercamiento entre Claudia candidata y Rey gobernador. La silla vacía tituló "Claudia López baja al tono con el Rey que tanto cuestionó". Cuando le preguntaron por la cercanía, Claudia López volvió a la carga contra ese grupo político y dijo que ella misma había denunciado a Rey ante la fiscalía. Por cierto, esas denuncias aún no se conocen. Miren lo que dijo. Y le puedo decir una cosa con absoluta claridad. Sobre mi cuerpo muerto, el Verde apoya al señor Nicolás García. Pero aún así, las estructuras de la Alianza Verde, por debajo de la mesa, en Cundinamarca, apoyaron al candidato de Rey. Sobre García hay que agregar que fue secretario de gobierno de Mosquera durante la alcaldía de Álvaro Rincón, quien fue imputado por casos de corrupción relacionados con el volteo de tierras y a quien denunciamos nosotros directamente. Aquí hay dos casos bien importantes que también conoce la Fiscalía, inclusive donde ya hay personas detenidas por la Fiscalía o por un juez, digamos, a petición de la Fiscalía. Uno es el caso que les mencioné inicialmente, es el caso de Mosquera y el alcalde o exalcalde Rincón. Rincón pidió licencia y García, como secretario de gobierno, sancionó el acuerdo municipal mediante el cual se materializó el volteo de tierras que llevó a que Rincón fuera investigado por la Fiscalía. A García, a ese que tanto le huía, hoy lo cataloga como su nuevo novio. ¿Qué hay detrás de esta alianza política entre Claudia López y la gente de Jorge Rey? ¿Qué está pasando por debajo de la mesa? ¿Por qué Claudia López le da entrada al POT justo a la gente de Rey, a quien ella misma llamó jefe del volteo de tierras y del cartel de los POT? ¿Son ya un nuevo grupo político? ¿La forma como va a funcionar la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca será un acuerdo entre el grupo político de Rey y la alcaldesa de Bogotá? Claudia, aún está a tiempo de no incurrir en esa grave contradicción, la de abandonar la lucha contra la corrupción. Espero que tome la decisión correcta.